Hola, buenas tardes a todos amigos. Hoy un nuevo X-Papers ahí, como no, con Alfonso Ruiz del Colegio Bourbaki, Matemáticas Bourbaki. Hola, ¿qué tal, Alfonso? Hola, Plácido, un gusto. Me encantó estar otra vez por aquí, Desde México, desde desde México. México, desde Mérida. Bueno, pues realmente este X-Paper es, como bien dijiste, casi una continuación del que hicimos anteriormente, donde se analizaba por qué este modelo, esta arquitectura, esta tecnología estaba pues impactando tanto en el sector de la inteligencia artificial y en las soluciones últimas que están siendo prácticamente todas noticias, ¿no? Por los resultados y el performance, el rendimiento obtenido, ¿no? Y ahí, bueno, en el otro paper analizábamos un poco por qué funcionaban tan bien, entre comillas, ¿no? Nos centramos en lo que es la explicabilidad, la interpretabilidad de lo que es esta arquitectura. El paper en cuestión se llama Softmax Linear Units, que bueno, lo lees así, parece que no sea de interpretabilidad de transformes, pero es un poco por la técnica que utilizan, ¿no? Podrían haber puesto un poco nombre más hype, con más hype, pero bueno. Sí que es verdad que este paper además es de total actualidad, ¿no? Ya no por el hecho de centrarse en una tecnología que es la que está de moda o la que está el state of the art, que es Transformers, sino además por todas las noticias que están surgiendo alrededor de los modelos de lenguaje de gran tamaño, como son Lambda, bueno, GPT-3 más antiguo y Buffer, pero evidentemente también por el tema de Lambda, ¿no? Que ha causado mucho revuelo por todo el tema de, evidentemente, lo sorprendente de las conversaciones que se pueden llegar a tener, ¿no? Independientemente de que no haya nada más detrás que un modelo de lenguaje, pero es verdad que la efectividad que se está consiguiendo con estos modelos es tal que ya en el paper analizan que es necesario, dado el impacto que esto va a tener en la sociedad, que analicemos bien el comportamiento que podamos explicar, ¿no? Interpretar el comportamiento de estos modelos, ¿no? Y aquí sí que me gustaría, investigando, hacer dos incisos y si quieres pasamos un poco a lo que queramos ver un poco más en profundidad. Investigando un poco las referencias que daban en el paper, hay una cita yo no lo conocía, de Structure of un libro que se llama The Structure of Scientific Revolutions, de Thomas Kuhn. Y bueno, básicamente este señor lo que comentaba es que bueno, había como dos tipos de ciencia, una que era la normal, donde existía, como si dijéramos, un paradigma correcto, y otro en el que se llamaba ciencia extraordinaria, donde no lo había, y donde la gente lo que se centraba más era en la productividad, ¿no? Y decía que esta analogía de este señor, de Thomas Kuhn, en esta obra, era una analogía muy similar a lo que estaba ocurriendo actualmente en la inteligencia artificial, que era que muchos investigadores de inteligencia artificial pues estaban centrándose en arquitecturas de state of the art, con un performance el más puntero, pero que de alguna manera, claro, esto era arriesgado, ¿no? Porque al final se centraban en algo que no era del todo, entre comillas, confiable. ¿De acuerdo? Y que eso es un primer estadio, en ese sentido, pero que la inteligencia artificial estábamos un poco en esa fase, ¿no? En apostarlo todo por el performance, por la productividad, pero que cada vez más, dado justamente esto, ¿no? La importancia y el impacto que esto va a tener en la humanidad, se están analizando otro tipo de cosas, como es en este caso la interpretabilidad. Y aquí voy a hacer otra cita más y ya pasamos un poquito, si quieres, a analizar el paper. Y yo con esta cita estoy muy de acuerdo, que es con una cita de Ian Goodfellow, que es uno de los creadores de las redes profundas y creadores de las GAN, bueno, una referencia en el sector de la inteligencia artificial, y comenta una frase que me parece muy acertada, que dice: para la interpretabilidad no creo que tengamos las definiciones correctas, ¿no? Yo creo que cuando entramos en el mundo de la interpretabilidad de algo tan complejo como modelos neuronales y matemáticos y a esta escala de datos, la verdad es que el lenguaje, los conceptos escapan al ser humano normal, ¿no? Pero y a nivel matemático también hay determinados conceptos que nos cuesta definir, ¿no? Pero en este sentido, al final, sin entrar en profundidad, lo que quiero poniendo esta frase es que el tema de la interpretabilidad no es algo sencillo y que es un reto tan grande como lo que se está consiguiendo con estos mismos modelos, ¿no? Y que ya nos lo advierte este señor, que entiende bastante de todo esto, ¿no? Explícanos un poquito, si quieres, pues, no, el paper este, en qué consiste, qué nos vas a explicar. Yo he visto también algunas cosas porque sabes que
esta técnica de explicabilidad o de interpretabilidad bueno, ahora me comentarás, porque yo ahí a nivel matemático sí es lo mismo, la explicabilidad y la interpretabilidad. Yo creo que una vez te lo pregunté y me dijiste que no exactamente. No sé si es un tema de lenguaje, interpretabilidad y explicabilidad es exactamente lo mismo, ¿no? Pero al final este paper, que se centra en justamente lo que decimos, la interpretabilidad de la arquitectura Transformers, hacer ingeniería inversa de estas redes, al final tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Pero bueno, el objetivo de este paper fundamentalmente es buscar la interpretabilidad de estos modelos que son tan importantes en las soluciones actuales, ¿no? Coméntame un poquito por qué te llamó la atención, qué es lo que nos vas a explicar, qué es lo que vamos a un poco ver, qué es lo que nos quieres contar. Okay. Yo, no, déjame hacer una pequeña pausa publicitaria. Hoy se entregó la medalla Fields, que es el equivalente al premio Nobel en matemáticas. Es Ajá. el premio más importante en matemáticas. Se entrega cada 4 años. Es un premio que se le da a los matemáticos de menos de 40 años, únicamente a los matemáticos de menos de 40 años. Y sin duda el premio que todo matemático muy ambicioso aspira, se le entregó a Jun Hu. Jun Hu está en Princeton, es un matemático muy joven que ha demostrado cosas increíbles en geometría. Se le entregó a James Maynard, que está en Oxford. Se le entregó a Hugo Duminil-Copin, que está en el IHS en Francia. Y por segunda vez se le entregó a una mujer, a Marina Vyazovska. Ella es una matemática ucraniana. Entonces, solamente una pequeña publicidad para que las personas que... Y sobre qué ha ido el trabajo? ¿Sobre qué está? Yeah. O sea, sus trabajos son distintos. Por ejemplo, Maynard, él estudió números primos, estudió que existen algunas regularidades en la secuencia de los números primos. Ese es posiblemente el problema más importante en matemáticas. Dominique Copin, él estudia modelos probabilistas relacionados con física estadística, y él demostró una conjetura particular en 3 dimensiones muy complicada de un modelo estadístico que se utiliza en física relacionado con el modelo de Ising. Y bueno, sus resultados son sorprendentes, demostró varias conjeturas. Marina Vlasovska, ella demostró un resultado muy interesante de cómo apilar esferas en dimensión 8 de una manera óptima. Quienes hemos ido a un mercado y hemos visto cómo se apilan las naranjas, como si fuera una especie de pirámide, pues ella demostró un resultado análogo de la manera óptima para apilar naranjas, pero que viven en dimensión 8, no como las naranjas de la vida real que viven en dimensión 3. De hecho, sería muy interesante más adelante organizar una pequeña sesión hablando sobre esos temas. Son matemáticas puras, no es relacionado con la inteligencia artificial. De hecho, en nuestro boletín vamos a hablar un poquito sobre esto en unos días, pero bueno, Bueno, no hemos hecho mucha publicidad bueno, comentarnos, ¿no? Del Colegio Bourbaki, de la Escuela Bourbaki, tanto cursos de formación de inteligencia artificial, de matemáticas, etcétera, ¿no? Es decir, sí, que tenéis vuestro propio canal, vuestra propia página, hemos ido directamente al grano, porque como ya es habitual, pero es algo sí. entonces lo que comentas de estos premios que vamos a ver en vuestro blog o en vuestro canal o algún tipo de contenido, ¿no? Incluso podemos hacer una reunión, una reunión como esta, Ajá. sobre ello. Sería muy Bueno, interesante. Me costaba mucho trabajo no hablar de esto porque es de lo que todo el no, mundo no, está no. hablando. Aquí normalmente, aunque sabes, bueno, que no tenemos limitación de tiempo, aunque intentamos ser, sobre todo en los X-Papers, que son un poco más densos, más breves, pero vamos, podemos comentar lo que queráis. Y además súper interesante. No es muy conocido, ¿no? No sale mucho en la televisión, ¿no? Esto. Yo creo que se va a empezar a acelerar. Estoy seguro que, por ejemplo, en El País van a publicar algo. El País tiene una sección donde escribe un matemático muy prestigioso, un matemático español, y él escribe artículos sobre matemáticas de Bueno, divulgación. Seguro que lo va a mencionar. es una sensación, no sé si es por el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pero cualquier ciencia, biología, matemáticas, física, que es como que cada vez está más próximo a lo que es la sociedad, ¿no? Y se ve más el impacto que puede tener todo ese trabajo que se realiza, ¿no? Es como que, no sé si tenemos una cierta intuición de que todo esto es súper importante, ¿no? Es como, en otras épocas es como que estaba alejado, ¿no? Es como Pues, gente de laboratorio, ¿no? Pero ahora es como, conozcas o no, es como
sabemos que tiene una importancia, ¿no? La inteligencia artificial es matemáticas y todo está relacionado, ¿no? Es decir, son ciencias que se cruzan, ¿no? Un avance en matemáticas impacta en neurociencia, en inteligencia artificial, uno de cuántica, entonces es como que, bueno, esto causa un vértigo tremendo porque es como que si ya íbamos de alumnos, ahora vamos ya de ignorantes totales, ¿no? Porque no somos expertos en nada, pero bueno, en vuestro caso no, pero la verdad es que de todas maneras es apasionante porque cuando entras en un tema es como que te absorbe, ¿no? Y está todo cruzado y llega un momento que dices, uy, hay que tener una cierta perspectiva, ¿no? Tanto Claro. a la hora de aprender y bueno, si quieres enfocarlo a negocio también, ¿no? Porque te puedes perder ahí en todo este conocimiento apasionante, pero bueno, es Sí, interesante, cualquier conversación sobre eso es interesante. la verdad, desde un punto de vista de inteligencia artificial, la mayoría de los trabajos están razonablemente lejos, excepto le dieron un premio, que se lo olvidé, el premio Abacus, es quizás el premio más importante en ciencia de la computación teórica, a un matemático que estudia mucho sobre teoría de la información, toda esa idea de entropía, etcétera, y también él recibió el premio el día de hoy en este Congreso Internacional de Matemáticas. Entonces, pues sí, será muy interesante hablarlo. Yo sugiero que esta vez nos regresemos Sí, al sí. paper de Transformers y eventualmente lo podemos hablar, pero creo que, o sea, en Sí, este era espacio interesante. es precisamente donde vale la pena Claro. divulgar Sí, además la gente sabe buenas que noticias. tenemos, en nuestros programas tenemos entropía y solemos hablar de lo que queremos sin un tema central así. Claro, Pero bueno, volviendo un poco al paper, ¿qué es lo que, evidentemente, que se centra en la interpretabilidad? Dinos de Transformers, dinos un poquito de por qué te claro. impactó, qué te gusta o qué nos vas a explicar. Yo sí que quería comentarte algunas dudas y cosas, pero bueno, coméntanos tú un poco Ok, primero. sí. Creo que me gustaría comenzar con una aclaración sobre a qué se refiere con interpretabilidad en este caso muy particular. Cuando uno tiene un modelo matemático, vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros queremos resolver una tarea, es una de las tareas más importantes en procesamiento del lenguaje natural, se llama Named Entity Recognition. Es decir, nosotros tenemos un texto que puede estar escrito en castellano, puede estar escrito en inglés o cualquier idioma. En realidad esto funciona razonablemente bien en más de un idioma. Y nosotros queremos detectar adentro de ese texto el nombre de ciudades, ¿sí? Es decir, siempre que exista una ciudad, nosotros quisiéramos detectar que ese es el nombre de una ciudad, ¿no? Y podemos hacerlo un poco más complicado y no solamente de lugares, no solamente de ciudades, sino de lugares, ¿no? Entonces, si pensamos solamente en ciudades, ¿estás de acuerdo que con un diccionario suficientemente grande de ciudades, pues este es un problema que no requiere inteligencia artificial, ¿no? Es decir, simplemente yo tengo un texto, tengo una lista de las ciudades, por ejemplo, podemos pensar en las capitales de los estados de la República en México o en las capitales de las comunidades autónomas. Nunca sé exactamente bien cómo es la división en España, pero bueno, Sí, sí, por comunidades autónomas y provincias. comunidades Sí. autónomas, ¿no? Muy bien. Entonces, las capitales de las comunidades autónomas y además tenemos las capitales de los estados de la República de México, ¿no? Entonces, pues, estos son, no sé exactamente cuántas hay en España, pero me imagino que menos de 100. En México hay menos de 100, entonces sin duda tenemos menos de 200 ciudades, las guardamos en un diccionario y para unos nuevos textos yo solamente tengo que buscar, tengo que hacer un query diciendo si tú encuentras estos caracteres de alguna de estas menos de 200 ciudades adentro del texto, pues mándame una alerta y dímelo, ¿no? Esto es un problema demasiado simple. ¿Estás de acuerdo que no se necesita inteligencia artificial, no se necesita entrenar ningún modelo? Esto es una búsqueda textual, ¿sí? Ahora, si nosotros complicamos un poquito este problema y en lugar de querer encontrar el nombre de estas ciudades, queremos encontrar el nombre de algún lugar. ¿A qué me refiero con algún lugar? ¿No? Por ejemplo, puede ser el valle de no sé qué, ¿no? O el cerro o la montaña de no sé La qué. plaza, de lo que sea, La sí. plaza Un de no lugar, sé qué. Un un lugar. lugar, ¿no? Un lugar. Y están de acuerdo que aquí podemos ser muy robustos en a qué nos referimos con un lugar, ¿no? Y si nosotros solamente pensamos en España y solamente pensamos en México, están de acuerdo que lugares donde nosotros podemos quedar para vernos en una plaza, en un callejón, pues son muchísimos, ¿no? Entonces, esta sí es una tarea para la inteligencia artificial, porque estás de acuerdo que no podemos enlistar absolutamente todos los lugares en los que podríamos encontrar, ¿no? Nosotros quisiéramos que el modelo, este modelo que tiene un poco de inteligencia artificial, sea capaz de distinguir, este es un lugar y que me mande una alerta, ¿no?
Entonces, esta es una tarea, pues, típica de Machine Learning. Esta es una tarea, de hecho, supervisada de Machine Learning, donde para que yo construya un tal modelo, yo necesito una base de datos. Necesito una base de datos con mis X. Mis X en este caso serán, pues, oraciones, si quieres lo podemos pensar así. Una oración y nuestras Y, es decir, la supervisión que tiene esta X, o la supervisión que tiene cada uno de estos registros, es simplemente señalar la palabra que hace referencia a un lugar y señalar la posición adentro del texto en donde está, ¿no? Si yo digo, el día de hoy yo estuve en Plaza de Armas y me tomé un café, ¿no? Entonces, yo tengo que decir no solamente que para la oración, el día de hoy estuve en Plaza de Armas y me tomé un café, yo tengo que decir que Plaza de Armas es un lugar, es decir, esta es la etiqueta que corresponde a mi registro, y además tengo que decir en qué posición de mi oración estaba, ¿no? Entonces, esta es la base de datos con la que yo podría entrenar un modelo de Named Entity Recognition. Y para este tipo de tareas se utiliza de las arquitecturas, uno de los métodos más famosos en procesamiento de lenguaje natural, que son las redes recurrentes. Además de las redes recurrentes, algo que recientemente ha funcionado especialmente bien, son estas arquitecturas transformer de las que estás mencionando, ¿no? Son arquitecturas en donde, además de ser una red recurrente, se puede pensar como un proceso autorregresivo, son redes que tienen una búsqueda adentro del dataset, una búsqueda entrenable. Esto es una de las características más importantes del mecanismo de atención o de las arquitecturas Transformer. Y lo pueden pensar como un plugin de una red neuronal, ¿no? Algo que las hace funcionar mejor durante el proceso de entrenamiento. Este plugin o esta capacidad extra que tienen las redes neuronales modernas, las del estado del arte, es lo que se conoce como una arquitectura Transformer, y es justamente el objeto fundamental del que nosotros queremos hablar. Ahora, una vez que ya definimos el problema del que queremos estudiar, la pregunta fundamental es cómo funcionan estos modelos. Y aquí cuando uno se pregunta, como bien dijiste, citando a Goodfellow, cuando uno se pregunta cómo funcionan estos modelos, en realidad esa es una pregunta indefinida completamente. Es decir, es muy complicado decidir qué te quieres preguntar. Porque déjenme ponerles en este ejemplo particular dos posibilidades muy distintas de lo que significaría interpretabilidad. Entonces nosotros tenemos nuestra base de datos, entrenamos a nuestra red neuronal Transformer para que la próxima vez que yo le dé una oración, detecte los lugares. Y esto lo hacen fantásticamente bien las redes neuronales. Es una de las tareas en las que más he trabajado porque industrialmente es muy útil resolver este tipo de problemas. Okay. Entonces, hay dos términos, perdón, dos explicaciones de lo que significaría interpretabilidad en este contexto. Uno es de lo que vamos a hablar y de lo que habla el artículo que mencionaste, Plácido, que sin duda es un artículo muy, muy interesante. Uno es entender cómo funciona el modelo. Es lo que ellos llaman hacer reverse engineering al modelo ya entrenado. Es decir, yo me olvido de la base de datos con la que yo entrené este modelo. Yo ya tengo de manera agnóstica una función que a una oración me detecta dónde está la referencia a un lugar. ¿Sí? Este modelo, yo lo estoy pensando como un modelo agnóstico porque pues es simplemente el famoso punto predict que uno utiliza, ¿no? No es el punto fit, es cuando yo quiero ya hacer una nueva predicción sobre los registros. Esto incluso computacionalmente es muy barato. La parte de hacer predicciones en general no es algo caro computacionalmente hablando. La parte de entrenar un modelo es complejo. Eso ya es complejo, ¿no? Y entonces, la versión de interpretabilidad de la que hablan en este artículo es, si yo ya tengo el modelo, quiero entender por qué a una oración está diciendo que esta palabra es un lugar. Es decir, quiero entender quizás seguido de qué están los lugares o precedido de qué están los lugares. ¿Por qué toma esa dirección? Sí. Exactamente. Esto, sin duda alguna, es una pregunta que si nosotros se la hacemos a un lingüista,
pues nos va a decir que es una pregunta prácticamente sin solución, ¿no? Es decir, ¿estás de acuerdo que nosotros podemos incluir palabras que preceden los lugares muy, muy diversas? O sea, esto sí tiene que ver con la construcción gramatical de alguno de los idiomas o de los lenguajes naturales que nosotros hablamos, pero bueno, también tiene una carga no solo gramatical, o sea, no solo sintáctica, sino semántica. Es decir, en el significado, ¿qué tipo de palabras tendrían que preceder, perdón, un lugar o una ubicación? Entonces, la pregunta que estos científicos están haciendo es, ¿puedo yo encontrar una explicación a cómo llegué a esta predicción? ¿Sí? Poder proporcionar ingeniería inversa a la arquitectura A la arquitectura. No solo a la arquitectura, sino ya al modelo. Eso es la parte más... Sí, exactamente, no a la arquitectura, sino a la propia red neuronal, al circuito en sí, claro, que es lo que van a afinar exactamente. Lo que Exacto. dices tú, la dirección, por qué toma esa dirección y por qué no. Y ahí, en ese punto que se encuentran, para poder conseguirlo, toman una decisión, ¿no? Que es al final el título del paper, que esto supone una ventaja y un inconveniente. Explícanos un poco por dónde van los tiros de lo que acabo de decir y por qué es una ventaja, que al final les da la solución, pero también un inconveniente en este sentido. Claro. Nada más, me voy a regresar un poquitito para explicar qué no hacen en este paper, porque creo que esto puede ayudar un poco a la audiencia que se acerque y que ellos sepan que no está haciendo otra pregunta que también se hacen en interpretabilidad, que es cómo se optimiza el modelo. Es decir, otra pregunta en matemáticas es qué pasa dentro del punto fit, ¿no? Es decir, cómo, intentando resolver un problema de optimización, cómo puedo garantizar que este modelo se va a El lograr rendimiento. entrenar, Y ¿no? el rendimiento va a ser el mismo también en El ese rendimiento va a ser el sentido. mismo cambiando el dataset, ¿no? Esta es una pregunta que Bueno, industrialmente... y aquí leyendo el paper, yo aquí muchas veces pregunto desde la ignorancia, evidentemente, para eso tenemos aquí a Alfonso. Ellos también dicen que incluso buscando la interpretabilidad, en algunos casos van a obtenerla, pero seguramente en otros ámbitos la pierden. Es decir, que están tocando como una estructura en que seguramente en unos temas lo aclaran, pero por otro lado puede ser que lo lleguen a perder en ese sentido, ¿no? Porque al final están... y luego otra parte que me resultó curiosa es que este método no garantiza la interpretabilidad sea el tamaño que sea el modelo, sino que comentan que a partir de un cierto tamaño pierde hasta un 50% de capacidad de interpretación en modelos muy grandes, ¿no? Es decir, que no es infalible, no es un No, no, método... eh, esto es un trabajo modesto y al mismo tiempo muy ambicioso. Este es el tercero de tres artículos que han ido continuados. Bueno, que al final, y esto es una cosa que hay mucho debate, no tanto desde la parte técnica, pero que está muy relacionado con este artículo, al final nos sitúan que la interpretabilidad de estos modelos, y tú lo has explicado muy bien a la hora de analizar este problema de los lugares, es un problema muy complejo. No es tan fácil cuando un modelo responde de una manera darle una interpretabilidad porque no lo sabemos, es decir, y estamos muy limitados a la hora de buscar una interpretabilidad. Esto cuando se traslada al mass market o a la opinión general, estamos hablando de ética, de Sí, comportamiento de algoritmos, de sesgos. Esto está sí. disociado, hay una disociación y un desconocimiento brutal, ¿no? Es otro Esto, lenguaje, vamos. No sé. esto es completamente relevante desde un punto de vista de fairness o algorithmic fairness, que es un objeto de estudio muy importante, ¿no? O sea, en España, ¿no? Esto es algo que ha causado mucho revuelo últimamente con la ley Rider. Sí, entonces justamente, y es un poco la cita que he comentado de Thomas Kuhn sobre este libro, es que estamos en este punto, ¿no? De que no busquemos solo la efectividad o la productividad del modelo, sino que también la explicabilidad, ¿no? Que va a ser muy importante. Es decir, no vamos a tener en determinados ámbitos la capacidad de trasladar un modelo black box porque la regulación nos lo va a tirar para detrás. Entonces vamos a tener que conocer cómo dar interpretabilidad a un cierto nivel y en este caso estamos viendo que es complejo, aunque se puede llegar a una forma bastante profunda o muy profunda en ese sentido, ¿no? Esto yo pienso que es uno de los santos griales de la inteligencia artificial a nivel industrial, pero también a nivel matemático. Es decir, construir modelos que tengan un performance similar a lo mejor que se puede hacer, pero que al mismo tiempo nosotros entendamos
cuál es la historia que está contando o cuáles son las reglas de Claro, juego y también a nivel de de ese aceptación modelo. social, ¿no? Imagínate un modelo que tenga impacto social. Si es Sí, interpretable, va a tener mayor aceptación o confiabilidad por parte de la sociedad. Va a decir, bueno, esto no es 100% fiable, pero nos está dando un impacto positivo, somos transparentes y sabemos interpretar un error, ¿no? totalmente, totalmente. O sea, esta es la razón por la que los modelos matemáticos no se pueden utilizar, por ejemplo, en ámbitos legales para decidir si una persona es condenable o para decidir si una persona está enferma. O sea, justamente la interpretabilidad es lo que detiene a estos modelos de utilizarse en muchas otras áreas, ¿no? Aquí sí que es verdad, como te he comentado, evidentemente, como dice el paper, pasan a cambiar lo que es una parte de los circuitos transformers, ¿no? La función de Sí, activación. Es decir, aquí no es que proporcionen un método o un plugin, sino que hacen una modificación es para que correcto. esto tenga esta efectividad, ¿no? Explícanos Sí, un poquito la modificación, en qué consiste, cómo está el original, por qué lo modifican, y una apreciación que a mí, bueno, tú sabes que me gusta mucho, es muy apasionado todo esto. Dice que esta modificación, tal cual, pasaba de como algo binario a algo probabilístico o de superposición, ¿no? Es decir, sí. ¿y por qué exactamente cambia? Explícanos tú matemáticamente, este cambio de función de activación supone un cambio tan radical cuando son fórmulas tan simples. Lo que, digamos, metiéndonos a temas más técnicos, pensemos que tenemos nuestra arquitectura. Una arquitectura en realidad es una composición de funciones y esta composición de funciones es una composición hecha por funciones lineales, que son las funciones que nosotros utilizamos en muchísimos ámbitos, Principal Component Analysis, regresiones lineales, por ejemplo, son transformaciones lineales. Y las redes neuronales tienen una peculiaridad y es que necesitan, además de tener una arquitectura lineal, necesitan tener una función de activación, que es una función no lineal. Dentro de las funciones de activación nos podemos encontrar a las ReLU, nos podemos encontrar tangentes hiperbólicas, nos podemos encontrar softmax. Softmax es un ejemplo muy importante de una función de activación para los modelos de lenguaje. ¿Por qué? Porque softmax es una versión multidimensional, y ahorita voy a decir a qué me refiero con multidimensional. Es una versión multidimensional de la función sigmoide. La función sigmoide es esta famosa S que cuando nuestra X es muy pequeña, muy negativa, está cercano al cero, y cuando nuestra X es muy positiva, es cercana a 1. La función softmax es una función esencialmente que quiere ser binaria, en el sentido de que o soy 0 o soy 1. Es la base de la regresión logística, ¿no? La regresión logística está construida para decir yo soy un texto positivo o soy un texto negativo. Y justamente la función softmax está construida para que casi siempre sea 0 o casi siempre sea 1. Es decir, que no tenga demasiada indecisión en esta franja pequeña, para esta pequeña franja de valores. Y softmax es una versión multidimensional de la función, de la función sigmoide, que se utiliza para tareas más complicadas. Justamente el ejemplo que yo les puse es un buen ejemplo de una tarea más complicada. ¿Por qué? Porque si yo tengo una función sigmoide, solamente puedo decir A o B. Es decir, solamente puedo decir sentimiento positivo o sentimiento negativo. Pero cuando quiero resolver un problema de Name Entity Recognition, ¿están de acuerdo que yo no solamente voy a decir esta palabra es un lugar, pero también quisiera yo decir a lo mejor esta palabra es un nombre propio, ¿no? O esta palabra es un producto. Esto es muy importante en la industria, reconocer nombres de productos, ¿no? Reconocer esto es un producto que me están vendiendo. Entonces, imagínense, si nosotros queremos reconocer lugares, personas y productos, pues entonces ya no es un problema binario y la función sigmoide no me funciona. Yo necesito una función tipo softmax para poder clasificar en multiclases, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos principales de este paper, o una de las ideas principales de este paper, es modificar las funciones softmax. Van a modificar levemente las funciones softmax. ¿Y cuál es el objetivo de modificarlas? Esto es algo que se hace mucho. Por ejemplo, para redes convolucionales se hace mucho. Si uno tiene un modelo ya entrenado y tiene cierto performance,
Este modelo ya entrenado puede tener miles de millones de parámetros. Es decir, es un modelo demasiado complejo. Es decir, es un modelo en donde hacer reverse engineering puede ser prácticamente una causa perdida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen en este artículo y en esta serie de artículos? Lo que hacen es modificar levemente la arquitectura original con una nueva arquitectura. Nosotros no podemos modificar demasiado las dos arquitecturas. Nosotros quisiéramos que la nueva arquitectura pues tuviera un performance muy similar a la anterior, es decir, que mi nueva arquitectura quizás sea más fácil interpretarla, ¿de acuerdo? Ahora, por un lado queremos que sea más fácil interpretarla y por el otro lado queremos que tenga un performance similar, ¿no? No vamos quizás a lograr exactamente porque estamos cambiando la arquitectura, pero queremos que se cambie un performance similar. Entonces, el objetivo siempre es una arquitectura que es inviable en general, modificarla levemente. Esto se hace, insisto, con imágenes. Lo que se hace con imágenes es, por ejemplo, cambiar una arquitectura de redes convolucionales a una arquitectura con wavelets. Las wavelets es un objeto que se entiende matemáticamente mucho mejor. Entonces, si tienes un performance similar, dices, ok, ya estoy entendiendo un poquito mejor de lo que está haciendo y a lo mejor es más transparente la teoría. Y aquí lo hacen con estas funciones de activación. Estas modificaciones de las funciones de activación tienen una ventaja muy importante y es que permiten elegir una base del espacio vectorial con el que nosotros estamos trabajando. Es decir, permiten elegir de manera razonablemente canónica cuáles son las coordenadas o cuáles son los features. Uno de los problemas más complejos de las redes neuronales es que no nos queda muy claro qué significan los features. ¿A qué me refiero con esto? Los features en un problema de lenguaje son que las palabras, ¿no? Pero neuronas internas dentro de la red, no nos queda claro que son palabras, ¿no? A lo mejor son combinaciones de palabras, como este n-gram, o a lo mejor son combinaciones de palabras. Porque aquí entra el problema, ¿no?, del polisémico, ¿no? Las neuronas polisémicas, tanto filters como... Claro, que ahí hay una combinación de que una neurona pueda tener más filters, entonces que sea polisémico, y bueno, eso está muy analizado, como bien dices tú, desde, bueno, los artículos a los que hacen referencia siempre son de visión artificial, ¿no? Porque ponen muchos ejemplos que, por cierto, los relacionados me han parecido espectaculares, relacionados con visión artificial, que también están en el paper relacionados, y tienen ese problema, ¿no? Analizan justamente ese problema del filter, el polisémico, la superposición, algo bastante complejo, claro. Y que tiene una analogía a cómo funciona nuestra propia cognición, ¿no? Es decir, al final ellos lo llevan al sentido de que con nosotros también analizamos ese tipo de... Es decir, que es algo generalista. Nosotros no tenemos una neurona con una semántica. Nuestras neuronas son polisemánticas, Claro. ¿no? Bueno, aquí un poco estoy intentando explicar ideas que intentaremos siempre desarrollar para que todo el mundo entienda, ¿no? Pero es bastante complejo, ¿no? No es algo sencillo. Y esto pasa, es una de las observaciones que hacen en el paper, esto pasa en las capas totalmente conexas de estas redes. Estas redes neuronales tienen capas que son recurrentes y tienen capas que son totalmente conexas. De hecho, es interesante que incluso las arquitecturas más modernas no funcionan sin esas capas totalmente conexas. ¿Cuál es el problema de las capas totalmente conexas? Que un feature está relacionado con todos los features de la capa anterior. Y esto justamente es el problema de la polisemia. Es decir, yo como neurona puedo servir para activar la presencia de cierto tipo de palabras, pero además puedo servir para activar la presencia de otro tipo de palabras que no tienen nada que ver con la original. ¿De acuerdo? Y entonces, para las redes densas, esto es de alguna manera la maldición de su propia construcción, porque están relacionados todos con todos. Eso es uno de los problemas de las redes densas. Por eso las redes densas no funcionan también cuando se utilizan únicamente esas redes densas. Y entonces lo que buscan, cambiando esa función softmax por una versión un poquito más, déjame decirlo, canónica o un poquito más estructurada, lo que buscan es que justamente se logre diferenciar el objetivo de una neurona lo más, lo más
claro posible. Es decir, que, no, que una neurona trate de tener la menos ambigüedad posible. Esto es muy parecido Claro. a lo que hace, por ejemplo, la función sigmoide, ¿no? Claro, Es si nos por eso. dejara 0 y 1, evidentemente no tendríamos muchas pistas. De esta manera tenemos más información de por dónde el comportamiento de esta neurona, ¿no? Exactamente. O sea, de alguna manera lo que ellos están haciendo es una generalización de la necesidad que en su momento creó a la función sigmoide, de decir, o eres 0 o eres 1. Aquí, en los casos multidimensionales, pues ellos tienen una necesidad también de no decir, no tener comportamientos polisémicos o de superposición. Creo que es el término que ellos utilizan. Y aquí hay una afirmación, porque el tema de la superposición seguramente me vaya al tema cuántico, y dije, uy, ¿esto qué exactamente quiere decir? Aquí hace una afirmación que dicen, una pregunta natural es por qué se forman justamente estas neuronas polisémicas, ¿no? Es decir, Claro. por qué se forman, ¿no? Y dice, veremos que pueden ser el resultado, parecen ser el resultado de un fenómeno que llamaremos superposición. Es decir, este fenómeno de superposición, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Que a nivel matemático qué es? Es decir, al final se crean estas neuronas polisémicas, que además si hay un método que las simplifica para que no lo sean, pero esto nos proporciona también problemas, es decir, que si intentamos no generar polisemia, también tenemos problemas de eficiencia y de interpretabilidad, es decir, que realmente es algo como bastante curioso, ¿no? Y ellos dicen que esa creación es un fenómeno llamado superposición. Eso, no sé si se dice en el mismo paper o en un paper relacionado referente con visión artificial. ¿A qué se refiere exactamente esto? ¿No? Y me quedé un poco a cuadros ahí. Aquí el término, y justo ese es uno de los aspectos que me parecieron más interesantes del artículo. Ellos hacen referencia a un término en circuitos, Sí. en teoría de circuitos, que es el fenómeno de la superposición. En teoría de circuitos hay un teorema que la verdad aquí me avergüenzo, porque en mis clases en la preparatoria, en algún momento estudié por las áreas del destino temas relacionados con circuitos, y yo sé que yo debería de entender bien este teorema de superposición en circuitos, que está muy relacionado. Si te soy honesto, no logré ver los Entender detalles, realmente. Sí, además pero ahí entran bastante fino claro, es lo que está muy relacionado, ¿eh? Entre el cambio de función de activación con ese fenómeno. pues Luego esa polisemia, cuidado con destruirla y solo hacer que redes neuronales que no tienen polisemia, porque, por ejemplo, en visión artificial eso no funciona así o podrían ser poco eficientes, y entran dentro de la analogía, porque eso también hace una reflexión que a mí me gustó mucho, que dice por qué no se hace, se reflexiona más a la hora del testeo, que al final estos son como sistemas biológicos, ¿no? Es decir, que podríamos tener una analogía que dejamos de hacerla, ¿no? Pasamos casi al tema matemático, ¿no? Que podría ser tratado casi como un ente biológico para poder hacer el testing, ¿no? claro. Básicamente, al final profundizan mucho, tanto a nivel matemático como de causabilidad, de cómo funciona, lo llevan a la propia cognición nuestra y de la red, ¿no? Es decir, empiezan a profundizar, pero a lo bestia, y me resultó, porque al final ahí es donde está el aprendizaje, ¿no? ¿Qué es realmente el aprendizaje o la cognición, ¿no? Es decir, a nivel matemático estás viendo comportamiento, cuando ves la interpretabilidad estás como intuyendo qué es exactamente, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Quizás ahí uno de los puntos que a mí me pareció más interesante es que por primera vez vi en redes neuronales el uso de dos conceptos que en matemáticas son terriblemente importantes. Uno es el concepto de compressed sensing y el otro es el concepto de almost orthogonality. Compressed sensing y almost orthogonality es una versión de alguna manera revisitada de lo que significa que dos features sean distintos. Déjenme regresarme un poquito a conceptos más sencillos que nos van a ayudar y prometo regresar al concepto de superposición. Imaginemos que tenemos una base de datos cualquiera, puede ser una base de datos para tratar de predecir churn, ¿no? Y entonces nosotros podemos tener dos features, es decir, dos características de nuestros clientes. Una de estas características podría ser el tipo de libros que lee, ¿de acuerdo?
Y la otra de las características podría ser el tipo de restaurantes a los que va. ¿De acuerdo? Entonces, estos, ¿estás de acuerdo? Que en un principio pues son dos características. Cuando uno usa un modelo clásico de Machine Learning, por ejemplo, podemos pensar en regresiones lineales, regresiones logísticas, incluso árboles de decisión. Cuando uno ve dos características, le está diciendo al modelo que estas dos características no están relacionadas, que son dos características ortogonales, ¿no? Esta es una de las hipótesis fundamentales de las regresiones lineales, por ejemplo, no es uno de los supuestos más relevantes. Tus características no están correlacionadas. Esto es el famoso problema de la multicolinealidad, ¿no? Entonces, esto, nosotros inicialmente siempre pensamos que no lo son, ¿de acuerdo? Ahora, una de las observaciones que están haciendo aquí es que las redes neuronales en sus neuronas internas, y esto no es una observación nueva, ¿no? Esto es una observación que en realidad todos los que trabajamos con redes neuronales estamos razonablemente familiarizados. Las neuronas internas pueden encontrar estas relaciones, estas correlaciones que existen en nuestras variables, y entonces por eso no es importante para nosotros quitar las correlaciones. Esto es algo muy, muy mencionado, ¿no? Que no hay hipótesis estadísticas para usar redes neuronales y uno simplemente avienta la base de datos y deja a la red neuronal hacer sus cosas. Esto es parcialmente cierto, pero también es estrictamente falso porque hay redes neuronales que se pueden ver afectadas por este tipo de fenómenos. Pero no me voy a meter demasiado en ese tema. Ahora, ¿qué significa polisemia en términos de esta interpretación que estoy haciendo? Pues una neurona puede estar hablando de la relación que existe entre dos variables, por ejemplo, el tipo de libros que lee una persona y el tipo de restaurantes a los que va, pero también puede estar relacionado con otras dos variables. Es decir, puede estar relacionado con la edad de esta persona y lo que estudió. Entonces tenemos neuronas internas que se relacionan con dos parejas de variables distintas, que superponen la información de estas dos parejas de variables, y esto podría ocasionar, pues, que sea mucho más complicado Ajá, hacer el exacto. reverse engineering, es decir, Eso ellos lo ponen en el ejemplo que estás tú haciendo muy simple, pero con imágenes de un perro que se va mirando en claro, diferentes posiciones, un perro, un gato, coches. pues, Y además están muy chulos las imágenes, están en los papers relacionados del paper, no en el propio paper, sino sí, en papers relacionados. Y está y además impresionante. tienen videos para estas, Sí, para, porque ya, sí, además se entiende bastante bien, pero a pesar de entenderse bien es complicado, ¿no? Si quieres, vamos un poco habiendo explicado esto, a las conclusiones, ¿no? Un poco que llegan ellos, ¿no? ¿Cuáles las conclusiones sobre esto? ¿Qué es, un poco, cuál es el futuro de todo este tipo de cosas? Y aquí, evidentemente, lo que ellos dicen es que el impacto que puede tener esto es muy positivo, pero claro, requiere de una modificación, ¿no? Del modelo. Sí, perdón. no te preocupes. Que al final ellos lo que dicen es que evidentemente una de las cosas que necesitan va a ser la modificación del propio modelo. Es decir, esto no es algo que podamos trasladar, por ejemplo, vamos a viajar a Lambda, cogemos Lambda y le damos esta interpretabilidad. No podemos, porque eso ya está hecho, ¿no? Es decir, deberíamos hacerlo a priori, porque estamos modificando la función de activación, Claro, ¿vale? Bueno, claro, claro. Sí, sí, sí. eso es un inconveniente. Y luego ellos dicen también, otro de los inconvenientes es el tamaño, ¿no? Ellos dicen que a partir de un tamaño pierde una efectividad del 50%, ¿no? De todo este tipo de interpretabilidad, ¿no? Entonces aquí, claro, primero nos sitúa en la importancia y también en lo complejo, ¿no? La ingeniería inversa, ¿no? Al final, el futuro, supongo que alguien que no conozca más en profundidad estos temas, si le hablas de inteligencia artificial, todos querríamos que poder hacer ingeniería inversa, interpretabilidad y detectar algo para pulsar el botón y que no hagan algo, ¿no? Imagínate que a lo mejor un robot, ¿no? Y pudiéramos saber lo que va a poder hacer antes que lo haga. Y eso va a ser muy difícil, ¿no? Muy complejo, ¿no? En determinados escenarios vamos a intentar conseguirlo, ¿no? Pero es verdad que en uno de los problemas más grandes, que es el de los modelos de lenguaje grandes en ese sentido, porque están los normalitos y los ya enormes, ¿no? Que tratan las grandes Big Tech, como es el caso de Lambda, esto va a ser relativamente complejo, no, muy, muy complejo, ¿no? Sí, es difícil y supondría, al menos hasta ahora, un cambio en la arquitectura.
Sí, yo pienso que va a ser prácticamente imposible, por lo menos hay que aceptar que esto es un paso interesante en la interpretabilidad de los modelos, Ajá. pero para nada es un paso definitivo. Esto yo creo que serían pocos los valientes que a un modelo de producción en su compañía diga, quiero que le hagas esto para entender qué es lo que está pasando detrás, ¿no? Claro, Por porque el momento. podríamos, claro, imagínate que para que esto lo entienda la gente más desconectada del mundo de inteligencia artificial a nivel técnico. Tenemos Lambda, un modelo de lenguaje que ha tenido un impacto a nivel de conversación tremendo, ¿no? Y dice una frase y queremos saber por qué ha dicho esa frase. Igual que como el ejemplo que tú has dicho, oye, ¿por qué aquí has dicho que esto es un lugar o por qué no? Esto no va a ser posible con esto, primero porque No, 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 no. El trabajo que tienen ellos es magnífico, pero no es ni cercano a la escala que se necesitaría para estos otros modelos. Ahora, yo soy muy optimista con el trabajo que tienen porque ellos comenzaron a publicar artículos en octubre del 2021 en esta área, ¿no? Esta serie uh, de tres artículos. Yo creo que van bien, van muy avanzados y eventualmente uh, lo van a poder hacer. Yo pienso que como va a funcionar esto en la vida real uh. es, yo tengo este modelo, quiero que un equipo me ayude a descifrar el reverse engineering. O sea, no, o sea, cerca de un software, de algo. Habrá algún tipo de tool o framework, ¿no? Que coja esa información y sea capaz de determinar por qué ha decidido lo que ha decidido. Es como un layer de programación o algo que sobre ese modelo saque esa información y te ayude a determinar de una forma visual, técnica, no sabemos cómo, Pero ¿no? esto creo que va a ser un modelo muy ad hoc. No va a ser algo en los No, próximos 10 genérico, no, años, algo genérico no, ¿no? Debe ser algo como muy... genérico en lo absoluto. Yo pienso Porque es va a lo ser. que simplificaría la interpretación, ¿no? Porque si lo hacemos Sí, genérico, claro, nos ponemos en... justo, justo, ¿no? O Pero sí que es sea, verdad lo que hemos dicho al final, creo que es de los, bueno, yo tampoco conozco tantos, pero de los pocos artículos en cuanto a interpretabilidad que se profundizan al nivel del comportamiento matemático de la propia red neuronal, hasta el punto, bueno, de cambiar la activación, pero también de saber interpretar cómo se puede llegar a comportar, ¿no? Y hablan de conceptos y ahí también trasladan, me gustó mucho lo que te he comentado, ¿no? La analogía a que biológicamente esto también es muy así, ¿no? Es decir, no lo garantizan 100%, evidentemente, que nosotros actuemos de esa manera, pero estos comportamientos y estas particularidades, en visión artificial, es claro, suceden en nuestra propia biología, ¿no? Es decir, que es matemática, pero es algo también real, ¿no? claro, ahí la verdad debo confesar que yo cualquier cosa fuera de las matemáticas las he Mm. aprendido mediante las matemáticas. Es decir, cuando alguien me explica algo relacionado con neurociencia o Sí, sí, relacionado con lo hago física, fuera. yo lo que digo es como, bueno, si hay una interpretación matemática de esto, entonces déjenmela ver para ver si Sí, logro entender lo que me estás sí, explicando. Porque sí. realmente, Justamente en el artículo hacen dicen lo que tú dices, ¿no? Que como todos matemáticos no se salen de ahí y él dice, pues esto lo podríamos tratar como algo biológico y podríamos hacer claro, un test biológico y sería a lo mejor mucho más simple, pero le dedica un párrafo porque dice, claro, somos matemáticos y no biológicos y entonces, claro, a lo mejor no es el campo de ellos, ¿no? A lo mejor el biólogo lo iría desde otra perspectiva, ¿no? Pero bueno, sería es una. interesante cómo se funde todo eso ahí, claro. Porque Sería, estamos tocando temas como la cognición, no, no, sería la un caso muy, inteligencia, es muy decir, interesante porque normalmente ha sido en el otro sentido. O sea, ideas de neurociencia son las que han motivado las arquitecturas, ideas de física son las que han motivado las construcciones matemáticas. Es extrañísimo que una construcción matemática motive a otra área. bueno, Entonces, ahí justamente, soltar una fricada de estas mías, esto que estás explicando tú, que es como ir en otra dirección, ¿no? Es como la sí, neurociencia nos da el modelo matemático y cogemos el modelo matemático y lo aplicamos, ¿vale? Pero aquí estamos haciendo al revés, desde la matemática luego vemos qué resultado tiene en la biología o en la realidad. Eso hay un estudio de Hoffman sobre conciencia, sobre generar un modelo matemático de conciencia que va en esa dirección, ¿de acuerdo? ujú, No vamos a entrar más, pero va mucho en esa dirección, que es que básicamente como ellos no pueden estudiar qué es la conciencia, pero sí su comportamiento, lo que hacen es un modelo matemático
e intentar ver si hay una analogía o un comportamiento similar, ¿no? Y eso les podría llevar a estar modulando o modelando algo que no conocen, ¿no? Pues esto es Sí, igual, son- esto es exactamente igual. Bueno, aquí la gente se me tirará en plancha. Es Hoffman, de hijo, puedo pasar el vídeo donde lo comenta, que no nadie me... porque la gente no me dice estas cosas, pero bueno, es lo que estamos hablando, que quizá podamos en sentido inverso obtener información haciendo transformers y viendo optimización y conociendo cómo se comportan, quizá cuando lo llevemos a la biología nos sirva para entender mejor cómo determinadas cosas, procesos que existen en la biología, ¿no? Aunque no sepamos, no somos biólogos. Esto no lo Claro, claro. tendría que contestar un biólogo, pero bueno, yo creo que sí que sucederá, pero bueno, vamos a dejarlo. Incluso hay un paper, ¿no? Que hacía una analogía entre transformers y el neocórtex, ¿no? El neocórtex, no, perdona, el hipocampo, perdón. Sí, o sea, es el mecanismo de atención, ¿no? Sí. Este famoso que parece que es bien entendido. Pero bueno, como dicen en las redes, tenemos ahí, le mando un saludo aquí a Regina, que es médico, que tenemos que tener cierto rigor cuando no nos hemos salido del ámbito matemático, del ámbito de las redes neuronales, siempre pensamos fuera de nuestros ámbitos, como porque nos apasiona todo esto, pero el rigor está en este paper, en toda la información que nos ha proporcionado Alfonso y bueno, las reflexiones que también he hecho. Yo creo que a mí me ha encantado este paper y bueno, ya veremos cuál es el siguiente, pero sí que como bien dices tú y yo estoy de acuerdo, yo creo que es el camino, ¿no? Yo creo que es el camino realmente que está siguiendo esta gente para poder realmente tener una inteligencia artificial confiable o interpretable, porque como estamos viendo, esto va a una velocidad muy rápida y el ser humano yo creo que sabiendo que esto va a tener un impacto terrible, necesitamos poder confiar en esta tecnología, ¿no? Viendo el mundo como está y estos papers van en ese camino y yo creo que es necesario. Nosotros en el colegio estamos siguiendo esta serie de papers de cerca. De hecho, tenemos unas notas que no me he animado a compartir, pero son unas notas explicando. El primero de los papers está razonablemente explicado en nuestras notas. El segundo está en proceso y ahora que publicaron pues solamente nos desanima porque decimos, bueno, vamos un poco atrasados, pero yo calculo que es un proyecto que a más tardar en 3 o 4 meses podemos lanzar unas notas explicando en Ajá. otros términos lo que se hace aquí, porque es algo que nosotros estamos siguiendo, porque es algo que nosotros queremos utilizar tanto dentro de nuestros cursos como Claro, nuestros a nivel de negocio, proyectos. claro, claro. Sí. Bueno, pues cuanto esté, nos avisas y daremos difusión para que la comunidad lo oiga. Sobre todo, bueno, lo que intentamos traer es talento top. Alfonso, en este área, a mí me encanta porque temas que no controlamos, pues tener un talento así que nos pueda comentar cosas y dar a conocer cosas. Y en castellano, no es que en inglés tengamos problemas, pero bueno, en la comunidad hispana siempre lo agradece y bueno, estar con Alfonso siempre es un placer. Bueno, Alfonso, un placer. Hasta la próxima. Muchas gracias, Placido. Encantado de estar por aquí. Saludos a todos. Un abrazo.